Bendiciones hermanos, les habla el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Vamos a comenzar con este capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Hagamos una oración primero. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, que son los que nos enseñan, nos motivan y nos ayudan a seguir adelante, viviendo una vida tomada de tu mano, Señor Jesús, lo mejor que podamos. Señor, gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, el capítulo 5, versículo 1, y vamos a comenzar a compartir lo que tenemos para esta tarde. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Debemos aclarar, hermano, que en capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis ya la iglesia no está sobre la tierra, la iglesia de Cristo no está sobre la tierra. Nosotros entendemos la iglesia de Cristo en un tiempo histórico dispensacional. Nosotros creemos en el pre-tribulacionismo, creemos que antes que comiencen los 7 años de tribulación, la iglesia de Jesucristo es levantada. Lo incorporamos o lo entendemos como el capítulo 4 y 5 del apóstol Juan. Acá está revelación, esta palabra que se le da en el libro de Apocalipsis. Y cuando habla de este rollo, primero habla de que estaba alguien sentado en el trono, por supuesto es el Padre. Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este rollo, hermanos, no es un rollo de profecía, este es un rollo de juicio. Cuando hablamos del capítulo 5, versículo 1, los 7 sellos, el libro o este rollo escrito por dentro y por fuera, habla de una palabra dura, habla de una palabra muy extensa y está relacionado con todos los juicios que van a caer sobre la tierra en estos 7 años que dura la tribulación, hasta que Cristo, junto con nosotros y con sus ángeles de poder, regrese a la tierra. Se presenta la escena entonces de el trono, ya lo había nombrado en el capítulo 4 el apóstol Juan. La diferencia es que ahora aparece este rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Otra vez ahí encontramos el número 7, tan significativo en la palabra de Dios. Fíjese el versículo 2. Dice el apóstol Juan: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. La imagen que se nos presenta, hermanos, en el versículo 2 y 3 es la imagen de la creación sin poder, nadie en la creación sin poder abrir este rollo, sin poder tener la dignidad de poder abrirlo, siquiera de poder mirarlo. Fíjese que en el versículo 2 habla de dignidad. ¿Quién es digno?, pregunta el ángel. ¿Quién es digno de abrirlo, desatarlo? En el versículo 3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra lo podía abrir. Usted sabe que, o sabemos, que el hombre está totalmente descalificado delante de Dios en cuanto a su pecado. Nacemos con el pecado original, y aun cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, si no fuera por la obra de Cristo en la cruz y por la gracia de la cruz, seguiríamos en pecado. El Señor pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Por eso todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador, no por su propia obra o no porque ahora comienza a pensar o actuar mejor, ¿verdad? Tenemos una vieja naturaleza de pecado que sigue obrando en nuestra vida, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario somos declarados justos delante del Padre. El hombre entonces está descalificado, todo hombre estaba descalificado de poder mirar este libro, de poder mirar de poder abrir los sellos. Nadie podía siquiera mirarlos.
Pero nuestro Señor Jesucristo, que después se lo nombra como el Cordero de Dios, también como el León de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo pagó en manera perfecta el precio que el Padre exigía para pagar el pecado de la humanidad, para todo aquel o toda aquella que lo reciba como Señor y Salvador. El libro de 2 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 5, 21 de 2 Corintios, dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por supuesto, hablando de Jesucristo. Fíjese el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Encontramos el llanto del apóstol Juan, encontramos que Juan cree o entiende que no va a haber manera que se pueda completar este juicio de Dios sobre la tierra, profetizado desde el comienzo de la palabra de Dios, a través de los libros del Antiguo Testamento, todo lo que sea profetas, lo que sea reyes, primera de reyes, segunda de reyes, crónicas, profetas mayores, profetas menores, aún los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, hablan de un tiempo donde el Señor, el Creador, tendría que tomar juicio y aplicar juicio sobre la creación, sobre la tierra. Llora el apóstol Juan, pero en el versículo 5 encontramos una linda respuesta, una respuesta preciosa de parte de uno de los ancianos. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Encontramos ahí la presencia del Señor Jesucristo. El anciano dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. La referencia en cuanto a la tribu de Judá y cómo se la considera como un león, usted lo puede leer allá en Génesis 49, versículos del 8 al 11. Usted puede ahí ver y leer cuál iba a ser la característica de la tribu de Judá. Y a través de la tribu de Judá es que vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Allá en Isaías 53, 7 se declara 700 años antes de Cristo. En el 53, 7 de Isaías el profeta declara, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De alguna manera comenzamos a ver a partir del versículo 5 que el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como se lo nombra también al Señor Jesucristo, empieza a aparecer en escena aquel que es el único digno de poder desatar los juicios sobre la tierra en estos 7 años de tribulación, que después que la iglesia de Cristo es levantada, comienzan con la aparición del anticristo y del falso profeta. Ahí en Isaías 11.1, si usted lo quiere leer también, profecía también dada por Isaías, en cuanto a que, dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos ahí a grandes rasgos, rapidito hermanos, tanto en Isaías 11 como en el 53, como en Juan también 1.29, ¿se acuerda cuando el apóstol Juan en el Nuevo Testamento en 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dice entonces el anciano en el versículo 5, el capítulo 5 de Apocalipsis, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como leímos recién ahí en Isaías 11.1, ha vencido. Cuando habla de que ha vencido, hermanos, habla de la crucifixión, habla de que el Señor Jesucristo caminó en perfecta obediencia hacia su Padre, murió en perfecta obediencia
y entregó su vida por cada uno de nosotros. Las marcas de la crucifixión de Cristo son visibles, aún ese cuerpo glorificado. Usted recuerda la historia allá en Juan 20, del 26 al 29, cuando el Señor ya se aparece a los discípulos con su cuerpo glorificado. Tomás, la primera vez que el Señor se aparece a ellos, no estaba, y la segunda vez que el Señor se aparece, lo llama y le dice: Tomás, mete tus dedos en mis manos y en mi costado. El Señor en su cuerpo glorificado va a llevar y llevará por la eternidad, y lo vamos a ver, llevará en su cuerpo las marcas de esa obediencia hacia el Padre para pagar por nuestro pecado. Ha vencido a través de su sangre. Usted puede leer en Apocalipsis 12:11, y ya vamos a llegar a ese tiempo del capítulo 12, pero me gustaría leérselo. Apocalipsis 12:11 dice la palabra de Dios: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí el libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla de que a través de la sangre de Cristo, usted y yo, todos aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador, a través de su poder sobre la muerte, vamos a morir físicamente, pero vamos a ver la vida eterna delante de Cristo. Fíjese el versículo 6, capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis. Seguimos con esto que se le muestra al apóstol Juan. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Se acuerda que hablamos de Juan 1:29? Aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí en el versículo 6 es tan interesante. Fíjese que se lo ve, el apóstol Juan ve al Cordero en el medio del trono y entre los 4 seres vivientes. En el versículo 1 del capítulo 5, el apóstol registra de que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Padre sentado en el trono, el Cordero de Dios como un cordero inmolado, también en el trono, como nos muestra acá el versículo 6. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que nosotros adoramos un solo Dios con 3 diferentes manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice que este cordero como inmolado tenía 7 cuernos, habla de total poder sobre la creación. Cuando dice que tiene 7 ojos, habla, hermanos, de la eterna sabiduría, la única sabiduría completa y universal que solamente Dios puede tener. En el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero toma de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Padre, este libro. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tan importante este versículo 8 también. Fíjese, sabemos que en el cielo va a haber arpas, como hay trompetas. Sabemos que simbólicamente estas copas de oro llenas de incienso simbolizan las oraciones que usted y yo levantamos delante del Señor como hijos de Dios. Acuérdese que la palabra santo significa separado para servir a Dios ahora. Cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es santo delante del Padre, ha sido separado para servicio en el nombre de Jesucristo. Fíjese el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El versículo 9, hermanos, es tan importante para entender nuestra salvación en Cristo. No importa nuestra raza, nuestro linaje, no importa nuestra lengua, nuestro pueblo, nuestra cultura.
dice que somos uno en Cristo. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, ahora no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, somos todos uno en Cristo Jesús. Si tú lo has recibido como Señor y Salvador, tienes vida eterna, el Señor ha perdonado tus pecados y aparte, el Espíritu Santo que ahora te ha sellado en tu espíritu, te va a hacer entender todo esto que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Principalmente un libro tan importante, un libro tan dinámico como es el libro de Apocalipsis. Dice que entonces cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Fíjese que habla de la única dignidad en la creación. Cristo Jesús nuestro Señor, el único digno de poder abrir ese sello para que comience la etapa de los juicios sobre la tierra una vez que la iglesia ha sido levantada. Todo esto se desarrolla en el cielo, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5. Se está preparando toda la maquinaria de juicio sobre la tierra que comienza en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Fíjese el versículo 10. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La promesa de que seremos reyes y sacerdotes con Cristo, ya la podemos ver también en el Antiguo Testamento. Usted lo puede leer en Éxodo 19:6. Profetizado o anunciado para el pueblo de Israel, pero por supuesto también ahora anunciado y profetizado para los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. El versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Cuando dice millones de millones, en realidad en el original, hermano, en griego, reconoce de que era una cantidad que no se podía contar. Eso lo entendemos de esa manera en el original. Innumerable cantidad de ángeles creados por Dios en esta escena celestial, cuando el Cordero de Dios, el Cordero inmolado de Dios, Cristo Jesús, inmolado por usted y por mí, toma el sello y se declara que es el único digno de hacerlo. El libro, cuando toma el rollo con los 7 sellos, es el único digno de hacerlo. El versículo 12 dice que decían a gran voz, está hablando de los seres vivientes, los ancianos y los ángeles del versículo anterior, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 atributos, nuevamente el número 7, hermanos. 7 atributos que solamente Cristo puede tomar para él o puede aplicar a una persona. En este caso, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, cuando caminó en esta tierra. Él es el único digno de tener todo el poder, toda la riqueza, toda la sabiduría, toda la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, porque Él es el creador de todos esos atributos y de todo el universo. En el versículo 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Ahora, en el versículo 12 y 13, hermanos, no podemos entender muy bien con nuestra mente finita, en el 13 principalmente, cómo en este instante que el Señor, representado por un cordero inmolado, recibe el rollo con los 7 sellos. No podemos entender cómo toda la creación, de alguna manera, comienza a alabarlo y glorificarlo. Lo dice la palabra, lo creemos por fe, pero en nuestra mente finita, ¿cómo podemos entender que en ese instante la creación va a alabar al Creador, Cristo Jesús? ¿Cómo podemos imaginarnos que los peces en el mar van a adorar al Creador? Sin embargo, creemos por fe lo que dice la palabra y creemos por fe que esta escena preciosa, no solo ya en el cielo, sino también en toda la creación, se va a realizar en este tiempo
anterior a que este rollo comience a ser abierto y los juicios de Dios comiencen a derramarse sobre la tierra. Fíjese ahí en el versículo 13, dice, ya todo lo creado, que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cómo el Señor va a hacer que los animales lo adoren y declaren todo esto, hermanos? No lo sabemos, pero es palabra de Dios y lo creemos por fe. Es algo que el Señor tiene preparado para este tiempo previo a la tribulación, 7 años de tribulación sobre la tierra. Y el versículo 14, para finalizar este conjunto de versículos del capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 14 dice, los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Terminamos este capítulo 5, hermano, hermana, amigo, amiga. Vamos a comenzar la semana que viene, si el Señor lo permite, con los juicios. Comenzamos con la apertura del primer sello y vamos a comenzar, hermanos, a vivir en las semanas que siguen, no una angustia, porque el que tiene a Cristo no tiene que tener angustia, ¿verdad? Uno sabe que está con el Señor eternamente, aun cuando muera. Pero vamos a comenzar a sentir, hermanos, en nuestro corazón un dolor por lo que va a suceder con aquellos que van a quedar sobre la tierra. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Estemos seguros, hermanos, amigos, en este tiempo final, de que tienes a Cristo como Señor y Salvador. Cuando el Señor levante su iglesia, el Espíritu Santo también es levantado y comienzan estos 7 años tremendos de tribulación sobre la tierra que vamos a comenzar a desarrollar desde la semana próxima. Los mensajes a las iglesias en el tiempo de Juan, lo vimos en los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, iglesias históricas también, en este tiempo hasta el día de hoy, donde yo considero que estamos en la iglesia de la Odisea, una iglesia ni fría ni caliente, una iglesia que quiere el poder para decidir sobre las cosas de Dios. Y el capítulo 4 y 5 que hemos compartido en estas últimas 2 semanas, la imagen celestial, el preludio de lo que va a ser el comienzo del derramamiento de la ira de Dios sobre su creación. Hermanos, hermanas, les motivo a leer el capítulo 6 del libro de Apocalipsis para la semana que viene. Amigo, amiga, si no tienes a Cristo como Señor y Salvador, te motivo a poder recibirlo como tu Señor, como tu Dios, como tu Creador, como tu amigo, como tu Señor. Si quisieras decir de esta manera, recibiéndolo como tu Señor, para que puedas saber que la Biblia te promete que el perdón de pecados y la vida eterna ha sido comprada por Cristo a través de la cruz del Calvario y a través de esa tumba vacía. Si quisieras hacer esa oración, si pudieras repetir conmigo, Señor, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Padre. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, Hijo de Dios, que entres en mi corazón como mi Salvador personal en este momento. Señor, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que resucitaste al tercer día. Yo creo que tú me puedes dar la vida eterna en este momento. Señor Jesús, te amo, te exalto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me enseñes a través de tu palabra a confiar más en ti y a seguir adelante, ahora como tu Hijo, por haberte recibido como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que recibo en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esa oración de fe, amigo, amiga, ya ahora te puedo llamar hermano, hermana.
Te motivo a comprar una Biblia, buscar una iglesia donde puedas recibir una doctrina sana. Te motivo a que te puedas reunir con hermanos y hermanas en la fe para orar, para conocer más de la palabra, en algún estudio semanal también de la palabra de Dios. La palabra dice que has pasado de muerte a vida. La palabra también nos dice que debemos mostrarnos ahora como vivos de entre los muertos. Al haber recibido a Cristo Jesús, se nos ha dado la vida eterna. La palabra de Dios también dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos o nos escuchamos, si Dios quiere, la semana próxima, a través del capítulo 6 de Apocalipsis. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.